Saludos hermanos y bienvenidos al día 49, que es el séptimo sábado, el día antes de Pentecostés. Como veremos mañana, Pentecostés va a ser una total sacudida mundial de la mayor magnitud posible, de la mayor magnitud que nos podamos imaginar. Necesitamos entender la palabra de Dios y necesitamos entender acerca de las iglesias. Así que vayamos al libro de Apocalipsis, porque en este, que es el séptimo sábado, día 49, vamos a hacer un repaso de las 7 iglesias en Apocalipsis capítulos 2 y 3. Y vamos a aprender lo que necesitamos hacer, porque como veremos, como vamos a ver, Jesús le dice a cada una de las iglesias: aquel que tiene oído, que oiga. Y eso significa escuchar con atención para que podamos creer, que podamos obedecer y que podamos amar. Amar ¿a quién? A Dios el Padre y a Jesucristo. Y una de las formas en las que Dios quiere que entendamos lo que está pasando es que nos demos cuenta de esto. Porque recuerden lo que Jesús dijo en Juan capítulo 10. Él dijo: mis ovejas reconocen mi voz. Ahora, cada vez que usted lee la palabra de Dios, usted está escuchando la voz de Dios hablada en esa forma o en esa manera, lo cual es un milagro en sí mismo. Y se necesita tener el Espíritu de Dios dentro de nosotros y necesitamos ejercitar nuestro libre albedrío para entender, antes que todo, la grandiosidad de Dios y de su gran creación y lo que Él ha hecho y cómo lo ha hecho. Y el universo es tan fantástico y va mucho más allá de cualquier cosa que nosotros podamos comprender o imaginar. Incluso los telescopios más grandes del mundo, con la capacidad de ver las periferias más lejanas de los cielos, ¿sí?, no alcanzan a verlo completamente. Y este es el Dios que está trabajando con nosotros hoy. Y es por eso que leemos frases como Dios habló y la palabra de Dios vino al profeta diciendo lo que sea que haya dicho, ¿verdad? Y Jesús mismo vino en la carne hablando las mismas palabras de Dios como un ser humano. Pero como el Hijo de Dios, para aquellos a quienes la promesa fue dada de que Él iba a venir. Y Él vino, en efecto Él vino. Y luego tenemos los 4 evangelios y el libro de Hechos que nos muestran estas palabras y las preservan. Entonces, cuando usted lee algo en la Biblia, hay que recordar que es la voz de Dios para usted. Es la voz de Dios para mí. Es la voz de Dios para todo aquel que esté leyendo la palabra de Dios. Y nosotros sabemos que en Deuteronomio 30, Dios pone frente a nosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición, y Él dice: por lo tanto, escojan la vida, para que amen al Señor su Dios. Y vamos a ver, hermanos, que ese es el tema de todo lo concerniente a las 7 iglesias en Apocalipsis. Y vamos a ver que son muchas veces, tantas como en el Antiguo Testamento, que el hombre añade, o añadía, o borraba, o descuidaba, o trataba de llegar a un acuerdo con el mundo, ¿sí?, de transigir
Y eso siempre lleva a problemas. Ahora, vayamos a Apocalipsis capítulo 1 y entendamos un poco más acerca de este libro. Y recuerden cuántas veces hemos mencionado que cada introducción en las epístolas de Pablo o de otros apóstoles, ellos siempre dicen que es parte de Dios el Padre y de Jesucristo. Y eso significa que los 2 o 3 primeros versos nos dicen que lo que contiene esa epístola es algo que Dios quiere que sepamos en estos tiempos, nosotros, hoy en día. Y bueno, con todos los problemas y las dificultades que se aproximan, nosotros vamos a ver que tenemos que aprovechar el tiempo que hay de aparente tranquilidad y ausencia de agitamiento para que podamos acercarnos más a Dios, para que podamos aprender su palabra, para que podamos tenerla escrita en nuestra mente, en nuestro corazón, y para que podamos amarle y servirle y hacer su voluntad. Así que comencemos en Apocalipsis 1:1 y entendamos la importancia de lo que dice aquí. Porque como veremos, los mensajes a las 7 iglesias son mensajes dirigidos a todas las iglesias de Dios a través del tiempo. ¿Para qué? Para que no caigan en las mismas trampas. Para que no caigamos en las mismas trampas. Esto viene de Dios el Padre. ¿Lo entendemos nosotros? Dejemos que nos caiga el 20 de estas cosas, ¿sí? Que entendamos esto bien, porque tenemos que asimilar que estas palabras de Dios son directas para nosotros y que con su Espíritu en nosotros Él nos da entendimiento, nos da verdad, nos da conocimiento, nos da disposición, esa disposición que necesitamos para aprender. Apocalipsis 1:1 dice, la revelación de Jesucristo, la cual Dios le dio. Para mostrar a sus siervos las cosas que están ordenadas a suceder prontamente. Y él la hizo conocida, habiéndola enviado por su ángel a su siervo Juan. Ahora, ¿no se les hace interesante que Juan es ese apóstol a quien Jesús amó? Quien dio testimonio de la palabra de Dios, verso 2, y el testimonio de Jesucristo y todas las cosas que él vio. Así que este es un resumen de todo el libro de Apocalipsis en los primeros 2 versos aquí. Ahora noten lo que sale de esto, o lo que se deriva de esto, porque todo esto es de beneficio para todos los cristianos a lo largo del tiempo. Y por supuesto que nosotros hemos tenido la oportunidad, como dice en nuestro membrete, ¿sí? Que dice restaurando el cristianismo original para el día de hoy, de la forma en que Dios desea, así es como tratamos de hacerlo. Eso es en lo que nos vamos a enfocar para el día de hoy, el día 49. Verso 3, aquí mismo dice, bendito es, y esa bendición viene de Dios, ¿no es cierto? Aquel quien lee y a aquellos que oyen las palabras de esta profecía y quienes guardan. Note que dice quienes guardan. Guardar, es importante esa palabra. Eso significa no solo hacer, sino también guardar y proteger. Las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está a la mano. Ahora, para todo cristiano en toda época, el tiempo de cada uno de nosotros siempre está cercano. En el día a día mientras vivimos y mientras superamos pruebas y nos mantenemos cerca de Dios, o sea que estemos cerca del final de nuestra vida, o ya sea que estemos cerca del regreso de Cristo, ¿sí? Todas estas situaciones son aplicables porque la palabra de Dios tiene muchas capas de significado. Por eso
la Biblia no es como otros libros. Otros libros sin la palabra de Dios tienen muy poco o quizá en ocasiones nada de inspiración de valor con respecto a Dios. Así que aquí está lo que Juan hizo. Vean el verso 4, dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Ahora, ¿por qué eligió él eso? Porque esa era la ruta de la correspondencia de aquel entonces, desde Éfeso hasta la Odisea. Eso muestra la conexión de las iglesias a través del tiempo en aquella época. Dice, gracia y paz sean a ustedes, de quien es y quien era y quien debe venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Así que aquí esto nos dice que Cristo está activo. Los 7 espíritus de Dios son los 7 espíritus que Él envía a toda la tierra como ojos para encontrar a aquellos quienes le están buscando, para encontrar a aquellas personas. Y luego el Espíritu del Padre trae a esas personas al arrepentimiento, para que sean bautizadas, para que reciban el Espíritu Santo. Y Dios abre nuestras mentes a medida que nosotros nos sometemos a Él y Él va quitando la hostilidad de nuestra carnalidad y de nuestra mente humana, la cual es tan desesperadamente perversa y malvada y engañosa sobre todas las cosas. Y ese es el proceso de conversión. Pero vamos a ver que en ese proceso hay dificultades que se presentan y necesitamos estar al tanto de esto y no ser atrapados por ninguna de ellas. Verso 5 dice, y de Jesucristo, personalmente dice, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el gobernador de los reyes de la tierra. Eso se refiere a todos los reyes de la tierra hoy en día. Sí. Ustedes pueden leer Jeremías 18 que dice que Él juzga a todas las naciones todo el tiempo y con sus leyes Él juzga a todos los seres humanos todo el tiempo para que los que hacen el bien o los que hacen el mal tengan las consecuencias que corresponden, ¿sí? Dependiendo de cómo viva cada quien su vida. Y eso no tiene nada que ver con la conversión, eso es solo referente a la existencia física. La conversión es un proceso diferente. La conversión significa que usted responde a un llamamiento de Dios y Dios le da su espíritu cuando usted se bautiza. Esto es para nosotros doblemente porque es para educarnos, para ser reyes y sacerdotes, como dice en Apocalipsis 20, y también reinar con Cristo durante ese periodo del milenio. Ahora, continuando aquí dice, a Él quien nos amó y lavó de nuestros pecados en su propia sangre y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre, a Él sea la gloria y la soberanía en las eras de eternidad. Amén. Entonces, ¿qué les parece esa introducción del libro de Apocalipsis? Es algo tremendo. Y lo que dice en el verso 7 va a suceder. Va a suceder. Es como escribí en la carta de los meses de mayo y junio. Ustedes saben que esto va a ocurrir y mañana durante Pentecostés vamos a estudiar un poco más al respecto. Verso 7. He aquí Él viene con las nubes y todo ojo le verá. Eso significa que todo ojo de todo ser humano sobre la tierra lo va a ver. Y aquellos que lo traspasaron, ahora estos no lo van a ver hasta la segunda resurrección, pero eventualmente lo van a ver. Sin embargo, nuestros pecados han sido pagados a través del sacrificio de Cristo y somos juntamente partícipes del sacrificio de Cristo, durante el cual al traspasarlo se dejó salir toda la sangre, sí, cuando lo mataron, de manera que Él se desangró completamente, porque Él era Dios en la carne. No podía haber ninguna otra sangre mejor, ni sacrificio mejor, ni ninguna cosa que ningún hombre pudiera añadir a eso para mejorarlo. No pueden añadirle a algo que solamente Dios puede hacer personalmente. Y dice aquí, todas las tribus de la tierra gemirán por causa de Él. Aún así, amén. 2 versos que terminan en amén. Y eso significa, así sea. Ahora, vean lo que Jesús dice aquí. Porque aquí es donde realmente obtenemos
el sentimiento y entendimiento de lo que está aconteciendo en nuestras vidas, nuestro llamamiento, lo que estamos haciendo, de por qué tenemos la palabra de Dios, de por qué necesitamos estudiar, de por qué necesitamos orar y de por qué necesitamos vivir a la manera de Dios, pidiéndole que nos ayude, que nos guíe, que nos dirija, que nos vaya conduciendo Él, especialmente en esta generación malvada en la que estamos viviendo hoy. Verso 8 dice, yo soy el alfa y el omega, la primera y última letras del alfabeto griego, demostrando que Él planeó que esto fuera escrito en griego. Así que todos aquellos quienes dicen que esto fue escrito en arameo, están mintiendo. Todos los que dicen que este fue escrito 200 o 300 años después de que los apóstoles vivieron, también es mentira. El principio y el fin, dice el Señor. Dios comenzó todo el proceso con la creación, llevándolo a cabo a través del tiempo, y va a haber un final para las cosas terrenales. Y luego habrá un nuevo comienzo acerca del cual podemos leer en los últimos 2 capítulos del libro de Apocalipsis, que es el cielo nuevo, la tierra nueva. Y dice aquí, dice quién es, quién era y quién debe venir. Sí, Él es todopoderoso. ¿Puede alguien hacer algo en contra de Él y tener éxito? No. Solo necesitamos leer lo que dice en Isaías 40. Nadie ha sido el consejero de Dios. Nadie estaba ahí cuando Él puso los cimientos de la tierra. Cuando dice que nadie, se refiere a ningún ser humano. A eso se refiere. Había ángeles, Lucifer estaba ahí antes de que Él fuera echado a la tierra. Había ángeles que estaban con Él antes de que cayeran. Y lo vieron. Y fue algo asombroso. Y eso es lo que necesitamos asimilar. Verso 9 dice, yo, Juan, quien soy también hermano de ustedes y copartícipe en la tribulación y en el reino y resistencia de Jesucristo, estaba en la isla que es llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Así que, lo que Juan está diciendo es, esto es lo que pasó. Esto es lo que vino a mí en revelación. Cuando leemos esto y lo entendemos, ¿no creen que Juan lo escribía todo exactamente como Jesús se lo dijo? Por supuesto que sí. Pero el hombre, en toda su egocéntrica ignorancia intelectual, rechaza la revelación, rechaza la palabra de Dios, dice que no hay Dios. Y es solamente cuestión de esperar para que Él se manifieste, ¿no es cierto? Todos ustedes quienes creen eso, ¿qué van a hacer cuando ven a Cristo a su rostro y Él les diga, ¿qué es lo que has hecho? Verso 10 dice, yo estaba en la isla, no dice en la isla, en el Espíritu en el día del Señor. Ahora, hay unos protestantes egocéntricos que tratan de decir que se refiere al domingo, pero no es así. Se refiere al día de la venida del Señor y a todos los eventos que conducen o llevan a ese día. El libro de Apocalipsis nos dice que todos los eventos que llevan a la primera resurrección en una línea recta, todo el tiempo que hay en medio de esos eventos lo encontramos en otras partes de la Biblia para que podamos armar el cuadro completo. Entonces, continuando en el verso 10, dice, y oí una fuerte voz como trompeta detrás de mí diciendo, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Y lo que ves, escribe en un libro. Y por eso lo tenemos. Tenemos la Biblia. Dios la preservó a pesar de los hombres, pero aún así los usó porque Él quería que su palabra fuera preservada para que a través del tiempo todos tuvieran acceso a ella. Escribe en un libro, dice, y envíalo a las iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna y a Pérgamo, y a Tiatira y a Sardis y a Filadelfia y a la Odisea. Ahora noten lo sorprendente que fue esta revelación.
Esto es importante porque es similar a cuando Isaías vio a Dios, cuando Ezequiel tuvo una visión de Dios, cuando Jeremías tuvo una visión de Dios. Dios hace esto para poner en nuestra mente que Dios es quien está haciendo las cosas. Si es que nosotros recibimos eso, entendemos eso, nos damos cuenta de la grandeza de Dios a través de eso. Dios es quien está haciendo las cosas. Y si nosotros lo recibimos y lo entendemos, entonces podemos entender más de la palabra de Dios. Podemos amar a Dios. Podemos acercarnos más a Dios. Y eso es muy importante. Verso 12. Y volteé a ver la voz que habló conmigo, y cuando volteé, vi 7 candeleros de oro, y en el medio de los 7 candeleros, ¿sí? Los candeleros estaban formando un círculo, uno como hijo de hombre, vestido en una prenda alcanzando los pies y ceñido por el pecho con una coraza de oro. Y su cabeza y su cabello eran como lana blanca, blanca como nieve, y sus ojos eran como una llama de fuego. Imaginen eso. Piensen en el poder, piensen en lo que implica ser un ser espiritual. Nosotros vamos a ser hijos e hijas de Dios, y no quiere decir que vayamos a ser exactamente así, pero tenemos, o vamos a tener, mejor dicho, ahorita no, pero en un futuro tendremos el mismo tipo de existencia que Cristo. Verso 15, y sus pies eran como latón fino, como si ellos brillaran en un horno, y su voz era como el sonido de muchas aguas, y en su mano derecha tenía 7 estrellas, y una espada afilada de 2 hojas salía de su boca. Y esa es la palabra de Dios. Hebreos 4 dice que la palabra de Dios está viva y es más filosa que cualquier espada de 2 filos. Todo lo que Dios tiene que hacer es hablar y está hecho. Pensemos en eso con relación a la palabra de Dios que tenemos hoy impresa. A esto que leemos porque Juan se lo dijo, o más bien a Juan se le dijo, ¿verdad?, que escribiera. Se le dijo, escribe. Dice aquí, y su semblante era como el sol brillando en su completo poder, y cuando lo vi caía a sus pies como si estuviera muerto. Pero él puso su mano derecha sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, incluso aquel que está viviendo, porque estuve muerto, y he aquí estoy vivo en las eras de eternidad. Y tengo las llaves de la tumba y de la muerte. Cristo, y solamente Cristo, tiene esas llaves. De la tumba y de la muerte, dice aquí. Solo Él puede contrarrestar la muerte. Y eso es a través del poder de la resurrección. Verso 19. Le dice, escribe. Él le dice eso también en Apocalipsis 19. Escribe porque estas son las palabras verdaderas y fieles de Dios. Así que, ¿qué tan importante es la palabra de Dios escrita? Nuevamente hacemos la pregunta. Es asombroso. Dice, escribe las cosas que viste y las cosas que son y las cosas que tendrán lugar en lo sucesivo. Y después se le revela ahí el misterio, ¿sí? ¿Qué dice aquí? En el 20, el misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y los 7 candeleros de oro es este. Este es su significado. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que viste son las 7 iglesias. Entonces, lo que es más importante para Dios de todo lo que hay en la tierra es su pueblo, sus iglesias. Eso es lo más importante para Dios. Él nos quiere a cada uno de nosotros
en donde sea que estemos, cualquiera en la época que nos toque, que sea la época en la que nos toca vivir, para que entendamos tanto como podamos acerca de la palabra de Dios, lo más que podamos. Estas eran las 7 iglesias que se encontraban en Asia y también representan las 7 reanudaciones de la iglesia de Dios a través del tiempo hasta el regreso de Cristo. Y también podemos ver o darnos cuenta, si analizamos la historia, al menos la historia que podemos discernir como real o verificar como real, que incluso cuando ciertas características de una de las iglesias eran predominantes en cualquier punto a través de la historia, aún así puede tener aspectos que encajan con las demás iglesias. Al final tenemos a las 7 iglesias en su totalidad, donde sea que estén. Y hermanos, existen las iglesias de Dios de las cuales o más bien existen iglesias de Dios, quiero decir, de las cuales ni siquiera sabemos que existen en países que ni siquiera nos imaginamos. Y hermanos de los cuales no tenemos noción, porque Dios ahí los tiene. Pero Él los conoce. Él sabe quiénes son. Ahora, de los países donde sí sabemos que hay hermanos y somos capaces de hacer cosas por ellos, entonces tratamos de hacerlo y lo entendemos. Pero lo que vamos a ver a continuación con las 7 iglesias son las dificultades con las cuales las iglesias han sido enfrentadas en diferentes tiempos a diferentes niveles, a diferentes grados. Pero las lecciones aquí son para que nosotros hoy las aprendamos. Esto es para nosotros. Apocalipsis capítulo 2 en el verso 1. Apocalipsis 2:1 dice: al ángel de la iglesia de los Efesios escribe: estas cosas dice quien sostiene las 7 estrellas en su mano derecha. Y eso significa trabajo, ¿sí? La sostiene en su derecha porque trabaja con ellas. Deben estar en las iglesias haciendo el trabajo de Cristo. Dice: quien sostiene las estrellas en su mano derecha, quien camina en medio de los 7 candeleros de oro. Ahora, eso significa que Cristo siempre está ahí guiando y dirigiendo los sucesos, siempre y cuando nosotros nos estemos sometiendo a Dios. Él aún lo puede hacer aunque haya pecado presente en ese grupo o en esa iglesia. Y nosotros vamos a ver que cuando hay pecado, entonces Jesús lo corrige o corrige a ese grupo. Y eso es lo más importante en cuanto a las iglesias, que cuando hay fallas, hay falencias, Dios y Jesucristo las corrige. Ahora, iglesia de los Efesios, vamos a hablar de esta iglesia primero. Y estamos acercándonos a esto que es muy importante. Dice en el verso 2, conozco sus obras. Vemos que él habla de las obras, él habla de la fe, habla del arrepentimiento, habla de las acciones, de los hechos, ¿sí? Verso 2 les dice: yo conozco sus obras. Y esto lo vemos en todas las 7 iglesias. Y es importante recordar, hermanos, que nosotros vamos a ser juzgados por nuestras obras. Nunca dice que vamos a ser juzgados por nuestra fe. Porque si realmente tenemos fe, entonces lo mostramos con nuestras obras. Así que cualquiera que diga que porque tenemos la gracia de Dios no necesitamos tener obras, entonces necesita leer Efesios capítulo 2, donde dice que aquellos quienes están bajo la gracia deben de caminar en las obras que Dios de antemano dispuso y ordenó para que camináramos en ellas. Así es el camino de Dios con Cristo. Así es. Dice: conozco sus obras y su trabajo y su resistencia, y que no pueden soportar a aquellos que son malos, y que probaron a aquellos que se proclaman a sí mismos ser apóstoles, pero no lo son, y los encontraron mentirosos. ¿Hacemos nosotros eso todavía el día de hoy? Así es, así que ese elemento aún está en las iglesias. Verso 3, y que han soportado mucho y han resistido, y por amor a mi nombre han trabajado y no han crecido cansados o no se han agobiado, y sin embargo, tengo esto contra ustedes.
Y vamos a ver que Cristo siempre menciona las cosas de las cuales nos tenemos que arrepentir. Porque mientras sigamos estando en la carne, vamos a tener cosas de las cuales nos tenemos que arrepentir todos los días. Especialmente con tantas influencias digitales y visuales que entran en nuestra mente, cosas que hace siglos no estaban tan presentes en el ambiente. Y podríamos esto sumarle, ¿sí? Porque recuerdan cuando hace unas semanas se estrelló un helicóptero allá en Irán. Todos supimos el momento que ocurrió, escasos instantes después del evento. Y la noticia viajó al otro lado del mundo, casi instantáneamente. Así que estamos al tanto de todo lo que pasa a nuestro alrededor, mucho más que en cualquier otra época. Y Cristo dice que Él tiene algo en contra de nosotros, y aquí está. Este es el primer paso para el resto de los problemas que cada uno de nosotros puede tener si dejamos que esto no suceda. Y el problema aquí que les dice es que han dejado su primer amor. Ahora, ¿qué es el primer amor? El primer amor es amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con toda el alma, con todo el ser y con toda nuestra fuerza. Y esto lo vemos en Mateo 22, en Marcos 12 y Deuteronomio capítulo 6. Lo podemos ver en toda la Biblia. Amar a Dios es lo más importante. Ahora, cuando nosotros dejamos el amor de Dios, ¿qué es lo que hacemos? Empezamos a implementar los caminos y mentalidades del ser humano. Empezamos a hacer estas cosas. Ahora, ¿puede algo reemplazar el amor de Dios de la forma en que Dios lo desea? No. Por eso dice en el verso 5, por tanto, recuerden de dónde han caído y arrepiéntanse. De las 7 iglesias, solo a 2 no se les dice que se arrepientan. Solo a 2 de ellas. A las otras 5, y a algunas especialmente se les dice como a Pérgamo, como a Teatira, como a la Odisea, se les dice los problemas terribles que tenían. Eran cosas fuertes, tremendas. Y les dice, y hagan las primeras obras. Arrepiéntanse y hagan las primeras obras, porque si no las hacen... Y la pregunta ¿es amar a Dios un trabajo u obra espiritual? Así como a la vez puede ser algo emocional, por ejemplo, cuando alabamos o nos conmovemos. Sí, por supuesto, sí son obras espirituales. ¿Es eso lo que Dios quiere? Sí. Es por eso que nos lo dice. Así que dice, si no las hacen, vendré a ustedes rápidamente y removeré su candelero de su lugar a menos que se arrepientan. Y es por eso que la oración modelo tiene dentro de ella el arrepentimiento como una parte muy importante. Verso 6. Pero esto tienen ustedes que odian las obras de los nicolaitas. Y los nicolaitas eran aquellos quienes creían en una estructura jerárquica, que solo se podía acceder a Dios a través de los eslabones en una jerarquía. De manera que ellos gobernaban sobre otros sujetos, en este caso, sobre los hermanos. ¿Recuerdan lo que Jesús le dijo a los apóstoles en Mateo 20? Incluso vemos a la madre de los hijos de Zebedeo traer a Santiago y a Juan con ella y le dice a Jesús, Señor, hay algo que quisiera pedirte. ¿Qué cosa es? Le dice Jesús. Y le dice que estos 2 hijos míos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda en tu reino. Y Jesús dijo, mujer, no sabes lo que estás pidiendo. Luego él volteó con Santiago y Juan y dijo, ¿son capaces de beber la copa que estoy a punto de beber yo? ¿Y ser bautizados con el bautismo con el que yo soy bautizado?
Y ellos le respondieron: somos capaces. Y él les dijo: ustedes ciertamente van a beber de mi copa y serán bautizados con el bautismo con el que yo soy bautizado. Y eso se ve, eso lo van a explicar, se los explica Cristo ahí en ese relato. ¿Sí? En ninguna parte dice, por ejemplo, que en la Iglesia Católica el Papa tiene la autoridad única en el lugar de Cristo. ¿Sí? En la Biblia no viene nada acerca de que hay que instalar jerarquías y nada de eso. Entonces dice: ustedes odian las obras de los nicolaítas, las cuales también yo odio. Y no creo que entendamos a veces cuán poderoso era esto de ejercer señoría en los días de Jesús con todas las figuras religiosas de ese tiempo. Ejercían su autoridad sobre la gente, es decir, las autoridades religiosas les decían a las personas qué hacer en sus vidas, en lugar de dejar a los hermanos o que los hermanos estudiaran la palabra de Dios y aprendieran por sí mismos qué cosas tienen que hacer y qué no. Entonces dice: ustedes odian las obras de los nicolaítas, las cuales yo también odio. Ahora, esta es una respuesta a lo que pasó con la Iglesia de Dios Universal. Uno podría tomar todos los pecados de las 7 iglesias y mezclarlos muy bien con todo lo que ocurrió en la Iglesia de Dios Universal y entonces entender por qué Dios la destruyó, por qué Dios la echó hacia abajo, la destruyó. Y para aquellos de nosotros que fuimos, vamos a decir, dispersados, esa es una bendición hoy en día, en realidad, porque gran persecución y amenazas van a venir cada vez con mayor intensidad, de una buena manera, la cual nunca antes hemos visto. Así que ser quitados y tener pequeñas reuniones que pasen más desapercibidas es realmente una bendición. Verso 7. Aquel que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A aquel que venza, y siempre debemos de estar venciendo y superando cosas, y da este consejo a las iglesias: le daré el derecho a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Entonces vemos toda esta parte con la iglesia de Éfeso. Entonces, vamos a pasar a la iglesia de Esmirna, porque acabamos de ver todas las fallas que llevan hacia la complacencia y a dejar el primer amor. Y cuando uno deja ese primer amor, ¿quién es el que trata de entrar todo el tiempo? Satanás, el diablo, ¿verdad? Entonces vamos a ver que este fue un movimiento poderoso, porque después de que murieron el apóstol Juan, Policarpo, Políquites y todos los que le siguieron a Juan, se mantuvieron en la verdad. Pero Satanás estaba ahí para formar una iglesia protocatólica, para denunciar a todos aquellos que guardaran el sábado y los días santos y para proclamar que no debían guardar el sábado. Y para matar a todos aquellos que guardaran el sábado, que hicieran estas cosas. Entonces, leámoslo, verso 8. Y al ángel de la iglesia de los esmirnianos escribe: estas cosas dice el primero y el último, quien estaba muerto pero está vivo. Conozco sus obras. Dios conoce todas nuestras obras, conoce lo que hacemos, conoce nuestros pensamientos, conoce nuestras intenciones, pero no nos ha quitado el libre albedrío. Y nosotros debemos usar ese libre albedrío para acercarnos a Dios, para orar, para estudiar, para vivir de la forma que Dios quiere. Conozco sus obras y tribulación y su pobreza, pero son ricos, les dice. Y la verdad, hermanos, es que no hay riquezas en el mundo que pueda pagar por poder estar cerca de Dios. Dice: y la blasfemia de aquellos que se declaran a sí mismos ser judíos y no lo son, sino son una sinagoga de Satanás. Y la sinagoga de Satanás reside en 2 lugares principalmente:
El primero en Roma y el segundo en el judaísmo rabínico. Y estas dos instituciones, estos dos lugares, ejercen poder sobre una buena parte de la tierra. Verso 10. No teman ninguna de las cosas que están a punto de sufrir. He aquí el diablo está a punto de echar a algunos de ustedes a prisión para que puedan ser probados y tendrán tribulación 10 días. Esos fueron los 10 años de persecución intensa que ocurrieron justo después de que muriera el apóstol Juan, entre los años más o menos, la parte tardía de los años 100 y el año 200. Y les dice, sean fieles hasta la muerte. Y eso es para cada uno de nosotros, no solo para los esmirnianos. Tenemos que ser fieles hasta la muerte. Recuerden el caso de Ezequías. Ezequías fue fiel hasta que se le ocurrió mostrarle a los embajadores de Babilonia toda la riqueza, todo el oro, todas las cosas que Dios les había dado del ejército asirio que Dios había destruido. Y le habían traído a Jerusalén toda esa riqueza, todo ese botín. Pero Ezequías hizo una cosa muy estúpida y vana, de mostrarle todo eso a los embajadores de Babilonia, y entonces Isaías vino y le preguntó, ¿qué es esto que has hecho? ¿Qué les mostraste? Y Ezequías les dijo, les mostré todo. Y Isaías le dijo, todo esto que les enseñaste se va a ir a Babilonia. Originalmente no se iba a ir para allá, pero después de que él tomó esa decisión, Dios así lo determinó. Igualmente, aquí parece ser algo parecido lo que les dice de que van a ser probados. Dice, tendrán tribulación 10 días, sean fieles hasta la muerte y les daré una corona de vida. Aquel que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto es muy importante. Dice, aquel que venza, y este es Cristo en persona, diciéndoles, aquel que venza, ¿sí? Bueno, no podemos vencer la muerte, pero la muerte puede ser vencida por Cristo. Y les dice, aquel que venza no será herido de la segunda muerte. No será herido de la segunda muerte. Y la segunda muerte es una advertencia de lo que pasa si llegamos demasiado lejos, si vamos demasiado lejos. Entonces, tomemos un receso y vamos a continuar con los mensajes a las 7 iglesias. Y necesitamos aprender de estos mensajes. Ahora, antes de irnos, ustedes pueden ver otras escrituras que se conectan con esto, pero por lo pronto quiero que nos enfoquemos en el mensaje en general a las iglesias para que pueda llegar a todos los hermanos en todas partes. Porque también esto es para nosotros hoy y para aquellos que Dios llame en un futuro. Y todo para que podamos ayudar a otros, mejor dicho, a amar a Dios con todo el corazón, mente, alma y ser, y confiar en Cristo y en su fuerza, y para que sus vidas puedan ser guiadas con el Espíritu de Dios en ellos.